A continuación tenemos con nosotros a la moderadora del Comité Técnico Nacional Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Talento Humano de la Junta de Decanos, a la Magíster CPC Yanina Marlene Castillo Castillo, presidente del Comité Administración y Finanzas del Colegio de Contadores Públicos del Callao, miembro adherente individual de la IC y docente de la Universidad Privada del Norte. Adelante, estimada. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, señorita Lisandra. En primer lugar, agradecer a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por la invitación de participar en la Semana de la Junta en su 16ª edición. Del mismo modo, brindar un cordial saludo a todos los asistentes del presente webinar, cuyo tema es Planeamiento Laboral y sus ventajas. A continuación, presentaré al ponente, magíster, contador público colegiado, ingeniero Wilmer Antonio Chilón González. Él es ingeniero industrial, contador público colegiado, auditor independiente y auditor por el Ministerio de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, es magíster en Ciencias Contables con mención en Auditoría y actualmente cuenta con un doctorado culminado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuenta con estudios de especialización en Alta Dirección y Gestión Empresarial en la Universidad Nacional de Trujillo. Sus cargos actuales son presidente del Comité Técnico Nacional Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Talento Humano de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca. Es asesor independiente en implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas públicas y privadas. Finalista y mención honrosa en la primera Convención Nacional Laboral de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión del Talento Humano Labora 2023. Finalista y mención honrosa en la 28ª Convención Nacional de Tributación Tributa 2023 y asesor laboral y financiero de diversas empresas. Le doy paz, estimado colega Wilmer, para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Yanina, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un ¿Cómo saludo está? a los colegas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. A nuestro gran amigo y colega Fernando Amau, que tenemos el agrado de conocerlo. Asimismo, saludar afectuosamente también a Yanina por la presentación de mi persona para poder tocar el día de hoy un tema bastante interesante, como es el planeamiento laboral. Y más adelante, con la Junta de Decanos, a través de este Comité Técnico Nacional, que es el Comité Laboral y de Seguridad, pensamos hacer una programación para dar también con mucha fuerza el tema, no solamente tributario que siempre se da, sino el tema laboral y el tema de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy me toca hablar un tema muy interesante. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por fiscalizaciones con respecto a SUNAFIL? Llegan cartas inductivas, cartas disuasivas, órdenes, requerimientos y en muchos casos órdenes de seguridad y salud en el trabajo, requerimientos, fiscalizaciones en seguridad y salud en el trabajo, a los cuales nosotros de una u otra forma tenemos que estar preparados. Lo que un planeamiento laboral determina justamente es eso, la preparación de, el antes de, el planeamiento es la anticipación a las cosas. Y lo que vamos a ver justamente el día de hoy son las ventajas y los lineamientos generales, por lo menos de un planeamiento laboral. Este pequeño webinar está desarrollado en 3 partes. El primer bloque voy a hablar de las últimas cartas inductivas y requerimientos por parte de la SUNAFIL. Posteriormente vamos a ver justamente el tema del procedimiento inspectivo por parte de la SUNAFIL. ¿Cuál es el procedimiento inspectivo? Para luego al final, una vez que hablamos de toda la etapa preliminar, que es meramente las últimas cartas inductivas, los últimos requerimientos y luego el procedimiento inspectivo, pasamos finalmente al tema de del planeamiento laboral y cuáles son las herramientas que nosotros recomendamos implementar. Voy a compartir pantalla, si me permiten, por favor. Los colegas que están en sala me van indicando si es que, o los colegas del equipo, si me van indicando si se visualiza o no, me dan la venia, por favor. Vamos a colocar en pantalla completa.
Me da un minuto, por favor. Sí se puede ver, Se ingeniero. puede ver, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, ahora sí. Arrancamos. Espero que esté en pantalla completa. Bueno, como les comentaba, vamos a desglosar en tres partes, en tres bloques. A mí siempre me gusta trabajar bastante con las fiscalizaciones tal cual reales que nosotros vemos en el día a día, para de ahí sacar el planeamiento laboral, para de ahí sacar las herramientas para implementar un planeamiento laboral y evidentemente con el marco legal, con el marco normativo. Entonces, en amparo a ello, en esta primera etapa preliminar, vamos a determinar ¿cuáles son las últimas cartas inductivas que está emitiendo la SUNAFIL? Y la pregunta es, ¿será importante o no será importante un planeamiento laboral? Veamos pues. La casilla electrónica. No puedo empezar, sin hablar de la casilla electrónica y la importancia que tiene. No solamente revisar el buzón de SUNAT constantemente, sino la casilla electrónica, porque en muchos casos sucede de que nos emiten requerimientos, ¿no? Los cuales nos dan plazos bastante reducidos, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días. ¿Y qué sucede? Que después de eso nos damos cuenta que ya venció el plazo. Y la pregunta es, oye, si ya venció el plazo, ¿qué hago? ¿Ya tengo multa? ¿El procedimiento es igual a lo que establece la SUNAT? Lo vamos a ver más adelante. Esta casilla electrónica tiende a bien informarte, mencionarte, requerirte información que tú debes presentar. Y a veces sancionan a las empresas no porque incumplan las normas, sino porque no presentan la información que solicita la SUNAFIL. Entonces es importante recomendar, es importante hacer presente, colegas, de que hay que revisar constantemente nuestra casilla electrónica. ¿Ok? Y ojo, no solamente a través de la casilla electrónica, en muchos de los casos también notifican a través ¿de qué? Del correo electrónico, no necesariamente a la casilla electrónica. Las últimas cartas inductivas referente a lo que SUNAFIL está emitiendo, he creído conveniente tocar algunos de ellos nada más, como por ejemplo el tema del SCTR. Están enviando bastantes cartas inductivas en relación a esto. Estas cartas inductivas que tienden a bien informarte, notificarte y a la vez solicitarte información. La carta inductiva no es más que una prefiscalización. La carta inductiva no es más que la antesala a lo que se te podría venir. Es decir, un requerimiento o una fiscalización en netamente tu empresa. Estas cartas inductivas siempre tienen el mismo esquema, que es el siguiente, que en la primera parte siempre la SUNAFIL hace presente cuáles sus facultades, cuáles son sus, en este caso, indicios que podría encontrar, porque dice, por si acaso, debes contar con un SCTR y te da unos alcances. Estos indicios, porque luego vamos a hablar ya en una quizás capacitación que se pueda dar de auditoría laboral. Estos indicios le lleva al inspector para que te advierte y te diga, mira, si tú no presentas esa información, si tú no tienes en este caso el SCTR o en este caso tú no tienes la información que se te está solicitando, bueno, evidentemente en amparo a la Ley General de Inspección del Trabajo, te puedo multar, ¿sí? Y por ende, es que siempre da plazos, en este caso, mira, le está dando 10 días hábiles para que presentes información. Y le dice, presente las pólizas del SCTR, asimismo presente vía casilla electrónica de SUNAFIL. La SUNAFIL ya, bueno, desde hace buen tiempo ya, más aún en pandemia, ha venido un poco modernizándose en el sistema electrónico, porque envía no solamente notificaciones, sino también presentar toda la información, todos los descargos a través de la casilla electrónica. Así que es importante. Recomendaciones para un SCTR. Revise en primer lugar el Decreto Supremo 008-2022. ¿Por qué? Porque este Decreto Supremo determina las actividades, las más de 270 actividades que están catalogadas como alto riesgo. Son algunas recomendaciones. Pero ¿cómo es que yo sé eso? Porque el planeamiento laboral me advierte. El planeamiento laboral me avisa. ¿Qué otras cartas inductivas? Como por ejemplo, a ver, el tema de la gratificación. Como bien sabemos,
la gratificación por fiestas patrias está propensa ya a vencer y por ende las cartas inductivas están llegando. Estas cartas inductivas de igual manera, estas cartas inductivas tienden a bien y la estructura es la misma. La SUNAFIL en el primer bloque siempre se presenta cuál es su base legal, a qué órgano está adscrito, para posteriormente darte justamente los indicios que tú podrías en este caso caer, ¿no? Y los indicios que en este caso que tú estás obligado a pagar la gratificación. Y acá le está dando, mira, 5 días hábiles. ¿Y qué le dice? Presénteme el depósito bancario. Mira lo que le está pidiendo, ¿eh? Espero que se visualice. Le dice, preséntame el depósito bancario, adjuntando obviamente también la boleta de pago de gratificación. El TR5, ¿sí? El TR5 es algo muy solicitado en un requerimiento o en una fiscalización. Pero lo que el planeamiento laboral me anticipa y me dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres del régimen agrario, tú la gratificación no lo pagas igual que el régimen general. El planeamiento laboral me dice, tú eres régimen de construcción civil y en construcción civil pagamos distinto al régimen general. La ley es única, la ley de la gratificación, la ley 713 es la misma, pero se aplica para ciertos sectores, en este caso de manera un tanto distinta. ¿Sí? Minería ni qué decir y otros sectores. Entonces, ¿qué podemos mencionar de estas últimas cartas inductivas? Que la SUNAFIL nos está advirtiendo. ¿Sí? Nos está advirtiendo y me dice, oye, tienes que tener cuidado porque esto tienes que pagar. Pero no se trata así nada más de calcular la gratificación y pagar, sino hay que analizar. El planeamiento laboral me dice, evaluemos qué conceptos remunerativos y qué conceptos no remunerativos hay que pagar. De igual manera, las cartas inductivas referente a la CTS, que también han llegado en su momento, en la cual hace referencia que la empresa debe presentar la constancia del depósito bancario del pago de CTS. Asimismo, acá también le está dando 5 días hábiles y por ende, la SUNAFIL está obviamente atento, ¿no?, a lo que tú deberías estar cumpliendo. Pero en este caso, ante una carta inductiva, si tú tienes toda la información, evidentemente vas a presentar. Por ejemplo, en esta carta inductiva le dice, presente usted TR5, TR6 y el depósito. Hagamos de cuenta, mira, esta carta llegó el 15 de mayo. Hagamos de cuenta que recién se da cuenta en julio. Le ha dado solamente 5 días hábiles para que presente esta información. Y el cliente me llama y me dice, oye, Wilmer, ¿sabes qué? Recién he revisado mi casilla electrónica de SUNAFIL y el 15 de mayo me han notificado que debo yo presentar, en este caso, mi TR5, mi TR6 y el depósito bancario que acredita la CTS. ¿Estoy en falta o no estoy en falta? Me van a multar porque ya estamos agosto prácticamente. Me dice, ya estamos ya por cerrar julio, quincena de julio. No creo que me multen. A ver, no tanto así, colega, no tanto así. El hecho de que la SUNAFIL no te haya imputado una multa no implica que no estés en falta. Porque desde el momento que llega una carta inductiva y dándote un plazo respectivo, salta la ley 28806. La ley 28806, que también lo vamos a ver una partecita más adelante, establece la obligatoriedad de colaborar con el inspector o con en este caso, SUNAFIL. El no colaborar, es decir, el no presentar la información, se cataloga como un acto de obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, ¿eso es sancionable con multa? Claro que sí. Pero la pregunta es, Wilmer, pero ya estamos a agosto y no me han multado. Presenta la brevedad vía mesa de partes virtual de SUNAFIL la información que te solicitaron. Porque el inspector va a revisar y va a decir, bueno, esta persona se ha puesto a derecho, aún no se ha emitido la imputación de cargos para multarlo, y obviamente, bajo esa facultad, podrías liberarte de la multa. Ojo que esta es una carta inductiva, este no es un requerimiento, no nos confundamos, ¿ah? Esta es una carta inductiva. Veamos un requerimiento. A ver, este es un requerimiento ya. En el requerimiento, que es un poco, en este caso, más específico ya, porque el requerimiento sí ya es una fiscalización como tal. Las cartas inductivas o disuasivas son la etapa preliminar. Es el antes de el requerimiento.
el antes de la fiscalización comúnmente. Por ejemplo, en este requerimiento, le están solicitando que presente información en 2 días hábiles, mira, ve. Los plazos que otorga la SUNAFIL, como tú verás, son bastante reducidos. 5 días, y acá solamente le está dando 2 días hábiles para que presente el alta del terregistro, la baja del terregistro, el control de asistencia. Le está pidiendo a esta empresa, preséntame el control de asistencia, preséntame el contrato y las adendas, dice la SUNAFIL, preséntame las boletas de pago. Mira, ojo con esto, ¿ah? Ojo con esto, colegas, ojo con esto. Que acá le está dando 2 días hábiles para que presente toda esta información y veamos qué más. Documentos que acreditan la extinción de la relación laboral. Una cosa es extinción del vínculo laboral y otra muy distinta, suspensión del vínculo laboral. Tú lo sabes. Decreto Legislativo 728. Luego le dice, entregue la carta de liquidación de beneficios sociales y constancia de pago. Entonces, mira, le está pidiendo toda esta información que si la empresa tiene, evidentemente, su contabilidad ordenada, sus registros ordenados, sus documentos ordenados, de manera inmediata, en cuestión de un día, arma todo y lo presenta. Pero, ¿qué sucede si de repente el alta del registro no lo ha firmado el trabajador? No hay control de asistencia, y el control de asistencia está en la norma, en el Decreto Supremo 004/2006 en esa norma se especifica el control de asistencia, y acá le está pidiendo el control de asistencia. Asimismo, ¿qué más le está pidiendo? Los contratos. Imagínate que estamos a agosto y el contrato que debió firmar en enero hasta la fecha no lo firma. Las boletas de pago, solamente has depositado, pero nunca le hiciste firmar. ¿Y qué sucede? Que cuando ya hay un proceso de denuncia, evidentemente, el trabajador ya no te va a querer firmar absolutamente nada, ¿verdad? No te va a querer firmar absolutamente nada. Recomendaciones, planeamiento laboral. Porque el planeamiento laboral me ordena, el planeamiento laboral me dice, ¿sabes qué? Tú eres, por ejemplo, esta es una empresa, supongamos, una ferretería. Le va a decir, oye, ¿sabes qué, ferretería? Debes ordenarte. Debe haber un control de asistencia en amparo al Decreto Supremo 004/2006. Tiene que haber sus contratos, tienen que estar ordenados, sus boletas también tienen que estar entregadas, anexado con la bancarización respectiva, ¿sí? Anexada con la bancarización respectiva. Y esta bancarización tiene que ser de cuenta de la empresa, por lógica, ¿no? Porque ¿qué sucede en el común? Que cuando van a depositar, ¿no? Le dicen al jefe de recursos humanos, sácame el listado de planilla, ¿cuántas personas vamos a pagar? 20 personas, 10 personas. Ok, ¿cuánto llega la planilla? 50,000 soles. Toma, anda, deposita. ¿Ese sería el método correcto de bancarizar? ¿Y dónde queda el principio contable de ente? Pregunto yo. Porque, obviamente, ¿quién contrató? ¿El jefe de recursos humanos o contrató la empresa? La empresa. Entonces, hay que bancarizar apropiadamente y eso, evidentemente, con un planeamiento laboral, lo vamos a determinar. ¿Qué sucede si cuando hablamos de la extinción de la relación o del vínculo laboral, lo que establece la norma es que si tú despides al trabajador, tienes que, en este caso, imputarle los cargos y tienes que darle el derecho de defensa, que se le llama la carta de preaviso de despido. Y eso nosotros lo analizamos en un planeamiento laboral, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle al empresario, y decirle, mira, el procedimiento de despido no es que es así nada más. Tú tienes que imputarle los cargos, darle la carta de preaviso de despido, darle 6 días de derecho a defensa para que después lo puedas emitir recién la carta de despido. Y eso, como lo sabemos, planeamiento laboral definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a ordenar. ¿Qué sucede? Que estos requerimientos, mira, acá hay un requerimiento más, y este requerimiento es el poco, a veces, conversado, o este requerimiento es a veces el poco tratado. ¿Qué requerimientos? Requerimientos, fiscalizaciones en seguridad y salud en el trabajo. Yo siempre digo, el profesional contable tiene que reinventarse cada día. Y estas fiscalizaciones en seguridad y salud en el trabajo son el pan de cada día, hoy por hoy. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca, por ejemplo, del Comité en Seguridad,
del supervisor en seguridad, del reglamento en seguridad y salud en el trabajo, del registro de accidentes, del registro de incidentes, del registro de capacitaciones, del IPRC, mapa de riesgos, y puedo seguir enumerando. ¿Y eso qué es, Wilmer? Eso no es el tema laboral, no, eso es seguridad y salud en el trabajo, y esta es una fiscalización justamente de ello. Mira, ¿qué más o menos te van a fiscalizar? ¿Qué más o menos te van a fiscalizar? Por ejemplo, dice, recomendaciones efectuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo le están pidiendo acá, mira, que la empresa sustente. ¿Qué más? Registro de accidentes, ¿no? Contemplados en la norma que está en el decreto, en la resolución ministerial 050-2013 TR. Veamos qué más te van a solicitar en un requerimiento en seguridad. Atención, registros o exámenes médicos. ¿Sabías tú que los exámenes médicos son obligatorios? Tú dirás, Wilmer, pero yo tengo mi estudio contable. Tiene que pasar examen médico tus asistentes. Y la pregunta es, ¿pero por qué? O sea, ¿es obligatorio? Claro. Hay dos normas, no una, dos normas. La resolución ministerial 050-2013 TR y la resolución ministerial 085-2013 TR. Esas resoluciones establecen los registros obligatorios de las MIPES. Y si tu estudio contable es una MIPE, una micro o pequeña empresa, está obligada evidentemente. ¿Qué más? Por ejemplo, le van a pedir, atención con el ítem 7, lo leemos. Le pide presente el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Reglamento interno. Y Wilmer, ¿en qué momento debe implementar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? La norma establece, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, establece que el reglamento en seguridad son obligatorios para aquellas empresas que superan, es decir, los 20 trabajadores. ¿Sí? Eso es obligatorio para ellos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué sucede si no lo implemento? Mira, acá la SONAFIL ya le está pidiendo, le dice, preséntame el reglamento interno en seguridad, ¿no? Y es más, le dice con cargo de entrega. No solamente dice que quiere que lo presente, sino el cargo de entrega, es decir, que has presentado, que lo has entregado o tiene conocimiento tu trabajador. Wilmer, ¿este reglamento es necesario que lo presentemos al Ministerio de Trabajo? No. Porque no te confundas el reglamento en seguridad con el reglamento interno de trabajo que está en otra norma. Y esto está en la 03991 TR. Son dos distintos reglamentos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Planeamiento laboral, no te queda de otra. En materia de el planeamiento laboral, no solamente te advierte en materia laboral, de contratos, planillas, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo. Mínimamente, ¿qué debe tener tu empresa? ¿Sí? Entonces, el planeamiento laboral te dice, oye, mira, somos 25 trabajadores, somos 50 trabajadores, debemos tener un comité en seguridad, debemos tener un reglamento en seguridad, un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, un cronograma de capacitaciones, entre otros registros. Y eso, obviamente, el planeamiento laboral me va a advertir. Si yo no cumplo con estos requerimientos, si yo no cumplo, en este caso, ¿qué va a suscitarse? Una multa. Y esa multa, evidentemente, va a ser muy considerable. ¿Por qué? Porque las multas en materia laboral y en seguridad son acumulativas. No te multan por la mayor sanción, sino suman todas. Por ejemplo, en este requerimiento de pago dice la letra de lo siguiente: a fin de requerir el pago de la multa como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador, dándole 3 días hábiles para que pague la multa por 394.895 soles. Y luego dice, le informamos que la deuda se encuentra expedita para ser ejecutada coactivamente. Y es ahí donde seguro vas a preguntarte, oye, o sea que la SONAFIL también ejecuta cobranzas coactivas. Claro, la SONAFIL no es un ente recaudador, pero sí es un ente ejecutor. Y acá ya le está advirtiendo a la empresa y le dice, oye, por si acaso, tu deuda ya va a pasar a cobranza coactiva. Y si no me pagas, vamos a reportar a central de riesgo, ¿no? Y ya le está advirtiendo a la empresa, le dice, por si acaso, te hago de conocimiento. Y en la parte que sigue, es lo más delicado porque le dice a la letra lo siguiente. Mira, le exhortamos cumplir con la cancelación, atención, le exhortamos cumplir
en este caso, con la cancelación de su deuda, evitando un reporte negativo en las centrales de riesgo, así como acciones coactivas, embargos y secuestro de sus bienes, retenciones bancarias, embargos en forma de inscripción a través de registros públicos. Y obviamente esto nosotros es lo que queremos evitar. Un planeamiento laboral te dice, mira, sabes que las consecuencias de no implementar esto son estas. ¿Te evita multas? Claro que te va a evitar multas. Entonces, yo creo que la pregunta está más que obvio si es necesario implementar un planeamiento laboral. Urge, creo yo, implementar un planeamiento laboral, ¿no? Y el tema de auditoría laboral, también existe la auditoría en seguridad y salud en el trabajo. Y como tal, es importante, estimados colegas, darle la importancia, tanto como le damos la misma importancia al tema tributario. No esperemos una sanción como la que acabamos de ver para recién tratar de implementar un planeamiento laboral. ¿Es complicado? No lo es. ¿Tiene ventajas? Muchísimas, y no solamente las económicas. Ahora veamos el procedimiento de fiscalización para luego pasar llaneramente a las recomendaciones para implementar un planeamiento laboral. Cuando nosotros hablamos de un planeamiento laboral, no podemos pasar también por alto el tema de la fiscalización. Es importante saber de que este procedimiento, existe un deber de colaboración, ¿sí? Un deber de colaboración de los trabajadores, representantes, de todos los conformantes en la empresa, ¿para qué? Para que puedan brindar información. Y para eso voy a resaltar un artículo muy importante que debes tú tenerlo en consideración. El artículo 5 o 5 de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Sí? ¿Por qué voy a resaltar ese artículo 5? Porque cuando tú no colaboras con el inspector, cuando tú no proporcionas la información, imagínate que llegue el inspector y él solamente tiene la facultad de esperarte 10 minutos. Y esos 10 minutos él va a controlar, si tú no la atiendes, obstrucción a la labor inspectiva. No te quieres identificar, no quieres presentar tu DNI, obstrucción a la labor inspectiva. No quieres dejarle ingresar a la empresa o a ciertas áreas, obstrucción a la labor inspectiva. No permites que entreviste a los trabajadores, no permite que saque documentación o en este caso lleve información que es netamente de la fiscalización, obstrucción a la labor inspectiva. Y déjame decirte que esa multa es insubsanable. No hay forma que tú puedas decir, es que yo no sabía, es que yo no conocía. ¿Por qué? Porque las sanciones o las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables. Es decir, bajo el principio de buena fe, van a querer lo que el inspector presente. Y va a decir, no me quisieron atender, no quisieron identificarse, no quisieron proporcionar información. Él va a anotar todo, presenta su informe evidentemente y proponiendo una multa. ¿Por qué? Por obstrucción a la labor inspectiva. Y este artículo 5, revísalo, porque el artículo 5 determina las facultades que tiene el inspector justamente de trabajo. Revísalo, colega, es importante, no solamente el artículo 5, sino revisa toda la ley 28806. Es una recomendación que te doy. Es más, para implementar nosotros un planeamiento laboral, tenemos que coger como lineamientos, obviamente, ¿qué? La Ley General de Inspección del Trabajo. Porque nosotros cuando armamos un planeamiento laboral, lo hacemos en función a la norma. El planeamiento laboral no busca evadir beneficios laborales. Lo que el planeamiento laboral busca es prevenir sanciones laborales. Un procedimiento inspectivo es importante saber de que este inspectora de trabajo, tiene la facultad de recorrer las áreas de la empresa, inspeccionar al inicio, al final o durante las actividades sin previo aviso. Asimismo, deberá poner en este caso atención a ciertas áreas que en este caso tengan mayor riesgo. Puede paralizar las labores. Y esto justamente tengo un casito que recién en la mañana llegó a mi oficina referente a una empresa maderera, ¿no? Que le han paralizado las actividades. Y en este caso, ¿tiene esa facultad? Sí. Cuando te da un plazo para que paralices actividades y tú no cumples ese plazo, también te sanciona. Cuando coloca el cartel de que la obra se encuentra paralizada y quitas ese cartel, también te sanciona. Entonces,
para no caer en sanciones quizás que nosotros desconozcamos, creo que más que evidente, determinar el planeamiento laboral. Este procedimiento inspectivo es importante que los conozcamos. Este procedimiento inspectivo es muy importante que nosotros expliquemos no solamente a los trabajadores, sino obviamente al empleador. El empresario tiene que saber cuál es el procedimiento de fiscalización por parte, en este caso, de la SONAFIL. Comúnmente es por denuncia, eso es lo común, pero no necesariamente, porque en muchos casos de oficio también la SONAFIL puede fiscalizar o a solicitud de alguna entidad gubernamental. La municipalidad o gobierno regional o alguna otra entidad puede solicitar, sí lo puede hacer y puede, obviamente, en amparo a ello, en este caso, fiscalizar, en este caso, tu empresa. Posteriormente a ello se emite una orden de inspección, pero ojo, hace rato vimos cartas inductivas. En muchos casos, tú dirás, Wilmer, pero no me llegó carta inductiva y me han fiscalizado de manera directa. ¿Eso es válido? Sí, eso es válido, porque se genera una orden de inspección a raíz de una denuncia, por ejemplo, y posteriormente a eso se va a asignar el inspector o los inspectores según la cantidad de trabajadores en tu empresa. Se asigna el inspector o inspectores para que puedan realizar sus actuaciones inspectivas o actuaciones inspectoras, si lo quieres llamar. Y en ese sentido, el inspector va a requerirte información. Y no una, dos, tres, cuatro, las veces que él crea necesario. Y puede ampliar este procedimiento hasta 30 días. Él lo puede ampliar, es decir, puede el plazo prorrogarlo de 10 hasta 30 días, solicitando toda la información que él crea conveniente. Posterior a estas medidas inspectivas, se emite el informe de inspección si es que no hay ninguna sanción grave, o en este caso solamente hay una recomendación, o cuando ya es una sanción o una infracción grave o muy grave, se determina un acta de infracción en la cual se va a determinar la propuesta de multa. Pero si llega la multa, la pregunta es, Wilmer, ¿ya no puedo apelar? ¿Lo pago así nada más, a ciegas? No, hay otros procedimientos también. Existe la fase instructora y la fase sancionadora. Estoy seguro que han escuchado hablar del Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral, así como existe un tribunal fiscal en materia tributaria, existe un Tribunal de Fiscalización Laboral y ya desde el año 2019 se conformó y viene funcionando a nivel nacional, que también emite, en este caso, sentencias. Y en este caso, si tú no estás de acuerdo en este procedimiento de fiscalización, mediante el acta de infracción que te están imputando, tú puedes llevar a otras instancias y, si lo crees conveniente, tu caso ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ¿tendrá ventajas un planeamiento laboral? Yo creo que la respuesta salta también bastante a la luz. Y entonces, si hay ventajas, surge la pregunta es, entonces, ahora sí, ¿qué herramientas, Wilmer, me recomiendas mínimamente que debo implementar? ¿Qué debo en este caso, con qué debo empezar, no? Es lo más importante, porque el planeamiento laboral, como todo, tiene sus ventajas y tiene un punto de partida, que es lo que vamos a analizar en estos momentos. Por ejemplo, si hablamos acerca de la revisión de la normativa laboral. Eso es muy importante, colegas. Es muy importante porque la correcta aplicación de la normativa laboral es bastante a veces confusa para ciertos sectores. Porque hay empresas que, por ejemplo, están trabajando una obra, están desarrollando una obra y dicen, bueno, nosotros aplicamos la normativa de construcción civil. Perfecto. Y resulta que en este caso, esta misma empresa contrata colaboradores de nacionalidad extranjera. Aplicará el régimen de trabajadores por extranjería. Y luego a esta misma empresa le gana un proyecto para que haga actividades de explotación minera. Entonces aplicará el régimen de minería. Y así sucesivamente se dan ciertas situaciones en las cuales, mediante este ejemplo, lo que quiero representar es que la correcta aplicación de la normativa es muy importante. Hay que determinar bien el sector productivo, las actividades principales y secundarias para determinar bien el tema del régimen laboral. Y no solamente centrarnos al régimen común o al régimen general común, porque existen regímenes especiales
que lo vamos a ver más adelante, que nosotros tenemos que tener en cuenta de ese abanico de regímenes, cuál vamos a aplicar o cuál aplica mi sector. ¿Estamos? Es importante mencionar que en amparo a la Resolución Ministerial 322-2009-TR, se determinaba que las empresas deberían presentar la síntesis laboral. Yo sí recomiendo que las empresas aún lo implementen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa la síntesis laboral? El compendio de todas las normas, ¿no? Legales, ¿no? Laborales y en seguridad y salud en el trabajo que aplica tu empresa. Ese es un material de consulta que la empresa debería implementar obviamente, en ella. Pero es importante saber de que como una de las ventajas importantes del planeamiento laboral es la revisión, la correcta aplicación de la normativa laboral. El contrato de trabajo. Un planeamiento laboral te ayuda definitivamente a elaborar de manera correcta tus contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, y como hemos visto durante también las últimas cartas inductivas que he emitido la SUNFIL, ha enviado bastantes cartas en las cuales dice más o menos lo siguiente: mediante los procesos de investigación, mediante los procesos de comprobación de información, se ha detectado que usted no tiene en planilla a sus trabajadores. ¿Sí? Estoy seguro que llega ese tipo de cartas inductivas. Asimismo, es importante tener en cuenta el Decreto Legislativo 728. Lo que buscamos a través de un planeamiento laboral para revisar los contratos es determinar realmente la vinculación o subordinación trabajador-empleador. Porque este acuerdo de voluntades o este acuerdo de partes tiene que estar definitivamente expresa con los elementos del contrato de trabajo. Pero en un contrato de trabajo también existen indicios, ¿no? En este caso de desnaturalización del contrato de trabajo. Y es importante tener en cuenta ello, colegas, a efectos de nosotros no caer en el error de elaborar contratos de trabajo que lo único que van a generar es que a la larga se desnaturalicen y obviamente nosotros tengamos un pasivo laboral que quizás no lo creíamos o no lo teníamos programado. Este principio le gusta bastante aplicar a la autoridad administrativa de trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. Los hechos sobre los documentos. Porque ante la comparación o discordancia entre los hechos surgen los documentos, obviamente se da preferencia, porque por lógica, aún a la constatación de los hechos encontrados. Este principio de primacía de la realidad, que también es importante tenerlo en cuenta, determina básicamente si el trabajador se le debe contratar mediante un contrato de trabajo o mediante una alocación de servicio. La alocación de servicio que en muchos casos lo utilizamos porque el trabajador a veces dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero planilla, ¿no? No sé si les ha pasado a trabajadores, dice, mira, ¿sabes qué? Planilla no me conviene. Yo, por ejemplo, soy docente en un instituto y bueno, ya la otra institución me paga el seguro, págame el íntegro. Y a veces caemos en el error de aceptar ese trato y le pagamos con recibo por honorario. Va a primar, obviamente, la realidad. Cuando fiscalice o inspeccione, va a determinar que, en este caso, facultades o actividades está realizando el trabajador y en amparo de ello va a decir, esto no es locación de servicio, esto es contrato de trabajo. Primacía de la realidad. Las reglas de contratación. En un planeamiento laboral tenemos que revisar las reglas de contratación. Claro que sí. ¿Qué contrato aplicar? ¿No? ¿Qué contrato vamos a aplicar y por qué? La norma obviamente que es bastante a favor del trabajador, eso lo sabemos, ¿no? Porque lo coge como el elemento, en este caso, la parte más sensible, dice que debemos dar preferencia a la contratación a plazo indeterminado. Pero el empleador tiene miedo, tiene a veces temor en contratar a plazo indeterminado y dice, no me conviene contratar a plazo indeterminado. Mira, acá no se trata quizás de decir si le conviene o no le conviene, porque en un planeamiento laboral se va a analizar justamente eso. Pero la regla general de contratación es el plazo indeterminado. Y cuando se desnaturaliza un contrato de trabajo, es decir, está mal aplicado,
pasamos de manera directa al contrato a plazo indeterminado. El tema del periodo de prueba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar del periodo de prueba? Y creemos que el periodo de prueba solamente son 3 meses, cuando no es así. Se puede ampliar mucho más. Y acá un empleador, ¿no? Un empleador me llama y me dice, Wilmer, mira, he contratado de julio, ¿no? De julio, agosto y septiembre a un trabajador. ¿Ok? Le digo, y resulta, me dice que en esta semana está llegando tarde, en esta semana no está cumpliendo con las metas que le hemos propuesto, genera desorden, entre otros. ¿Tengo que esperar que termine el periodo de prueba para yo, en este caso, cortar el vínculo laboral? No, no es así. El periodo de prueba no aplica de esa manera. Y ojo que el periodo de prueba no significa que sea tácito, ¿ah? ¿Cómo así? Porque el empleador, el empresario me dice, Wilmer, aquí en el contrato no dice periodo de prueba. Lo hemos hecho solamente por 3 meses, pero la ley dice que el periodo de prueba son 3 meses. Mientras no esté de manera expresa en el contrato que es periodo de prueba, es un contrato, en este caso, por 3 meses. O sea, no es periodo de prueba, porque el periodo de prueba tú tienes que explicarle en el contrato, especificarle que está en un proceso de periodo de prueba. ¿Estamos? Ahora, con esto del periodo de prueba, ya vamos casi quincena y el empleador me da queja y me dice, mire, el trabajador no cumple y bueno, y empieza a dar una serie de quejas. ¿Tengo que esperar que cumpla el periodo de prueba para sacarlo? No, porque en un periodo de prueba el trabajador no tiene protección contra el despido arbitrario. Lo que tú tienes que hacer es, obviamente, notificarle acerca de las faltas que está cometiendo o amonestarle si es que no está cumpliendo con las normativas de la empresa. Sí, tú tienes que notificarle, eso sí, ¿no? El hecho de que no tenga protección con el despido arbitrario no implica en este caso que no estés en la obligación de notificarle, en este caso, de las faltas que está cometiendo. Para en base a eso decirle, señor, damos por finiquitado su trabajo a la quincena de julio. Por este motivo. ¿Y eso es válido? Es válido. ¿Sí? Eso es válido. A plazo indeterminado no exigen una formalidad por escrita porque se sobreentiende obviamente la buena fe laboral. Entonces, es importante determinar las reglas de contratación, sí, porque un planeamiento laboral te va a revisar justamente esto. ¿Sí? Te va a revisar justamente esto. ¿Qué más? El tema de los tipos del contrato. Si ahorita hablo de tipos de contrato, esto tendría que ser una conversación muy aparte, un curso meramente de tipo de contratos. Lo que yo quiero en este caso mostrarte es el abanico de contratos y los usos que nosotros tenemos que darle. Si nosotros tenemos contratos de naturaleza temporal, accidental, por obra o por servicio, tenemos que ver evidentemente cuál es el que más aplica a mi trabajador. Y siempre, o casi siempre, nos dicen la causa objetiva del contrato, ¿sí o no? El inspector siempre dice, ¿cuál es la causa objetiva del contrato? Esa es pregunta ya de coquito, como se puede decir, que el inspector te va a preguntar. Para tú sacar la causa objetiva del contrato, lo haces en función al uso que vas a utilizar ese contrato para las actividades del trabajador. Por ende, acá yo tengo un pequeño resumen en el cual establecemos, por ejemplo, en un contrato por inicio o incremento de actividad, ¿cuál es el uso que se le da? Por ejemplo, solamente para citar un ejemplo, porque aquí hay bastante que conversar. Cuando inicia una nueva actividad empresarial, lo cual incluye el inicio de una actividad productiva, incremento de las actividades ya existentes o la apertura de nuevos establecimientos. Ahí utilizas un contrato por inicio o incremento de actividad. La duración máxima es de 3 años. Y así tenemos que hacer el análisis uno por uno de nuestros contratos para determinar si es que estamos aplicándolo de manera correcta. ¿Estamos? Muy bien. Y la pregunta es solamente en este caso el contrato por inicio de actividad. No, tenemos acá el contrato por necesidad de mercado, tenemos el contrato por reconversión empresarial, tenemos el contrato ocasional, suplencia por emergencia, intermitente, entre otros. ¿Qué nos corresponde a nosotros en un planeamiento laboral? Analizar estos contratos, revisar los contratos
que están elaborándose cada mes, ¿no? Porque si existe una duración máxima, ¿qué sucede? Es decir, que pasado esa duración máxima, ¿el trabajador pasa a plazo indeterminado? Sí, efectivamente sí. Pero lo que también la norma establece que en contratos a plazo sujetos a modalidad, que yo pueda trabajar, por ejemplo, un contrato por reconversión empresarial con un contrato por inicio o incremento de actividad máximo, puedo llegar a 5 años, porque pasado ese 5.º año, el trabajador pasa a plazo indeterminado. Ese análisis lo hacemos evidentemente en un planeamiento laboral. Determinar de todo el abanico de contratos y decir si estamos aplicando de manera correcta, si ese contrato está o no desnaturalizado. ¿Puede regularizar? Claro que sí. Nosotros en el siguiente contrato regularizamos el contrato y obviamente formalizamos de una manera al trabajador de tal manera que las reglas de contratación están quedando claras. Ahora hablemos acerca de los regímenes laborales. Mira, en materia tributaria yo siempre hago este ejemplo, ¿no? En materia tributaria ya tenemos bien claro cuáles son los regímenes, en este caso tributarios. Los regímenes tributarios son únicos, ¿no? Los únicos 4. Pero en materia laboral no es así. Estoy presentando los principales regímenes laborales, como es el caso de el régimen de construcción civil, el régimen agrario, el régimen minero, el régimen de trabajador de exportación, régimen pesquero, régimen MIPE. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en un planeamiento laboral? Evaluar si el régimen laboral que estamos aplicando es el correcto y qué beneficios le corresponden. Cuando la entidad de fiscalización, SUNAFIL, multa, sanciona en función a la categoría que te encuentres acogida como microempresa, pequeña empresa o le llama no MIPE, ¿sí? Es decir, que si tú eres una empresa que está en el régimen de construcción civil, la pregunta es, ¿régimen MIPE? Sí, porque en este caso, mi empresa, por ejemplo, no supera las 150 OITs, ¿no? O en este caso, es una pequeña empresa, está entre 150 a 1.700 OITs, sí te puedes acoger. Lo que tienes que tener en cuenta es qué actividades están excluidas del régimen MIPE. ¿Por qué se recomienda en un planeamiento laboral analizar que la empresa se inscribe en la MIPE? Porque en caso te sancionen o multen, las multas son bastante reducidas en comparación con un régimen mucho mayor. Ese es el criterio para utilizar. Entonces es importante, colegas, determinar en un planeamiento laboral los regímenes laborales especiales, evidentemente que sí. ¿Qué más? Con respecto a los indicios de laboralidad y desnaturalización, hablamos hace rato de la locación de servicios. La locación de servicios. Los contratos por locación de servicios, que en este caso, la gran mayoría tiende a desnaturalizarse cuando, por ejemplo, el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato. Se desnaturalizó por el plazo, pasas a plazo indeterminado. Ahora, el contrato de trabajo, perdón, el contrato por locación de servicios, ¿cuándo se desnaturaliza? Cuando el elemento de subordinación está presente. Ahí se desnaturaliza. La otra desnaturalización que estaba hablando era del contrato meramente. Si yo tengo un contrato, por ejemplo, como el caso que te decía, de 3 meses, y luego concluido esa fecha, ese plazo, el trabajador continúa laborando, evidentemente se presume la continuidad laboral, es decir, que ese contrato ya no tiene validez. ¿Por qué? Finiquitó y pasa a un plazo indeterminado. Si el trabajador continúa laborando luego de concluida la obra, de igual manera, y esto nos pasó también con una empresa en la cual culminó la obra, pero había algunos trabajos puntuales de limpiezas, ¿no? De recojo de materiales y residuos, pero ¿qué tuvo que haber hecho? Obviamente hacer un nuevo contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajador no le indicó eso, solamente de manera verbal, y el trabajador obviamente continuó con su vínculo laboral. Entonces es importante determinar referente al plazo, y es importante saber que si ese plazo está ya determinado, es importante comunicar al trabajador. Comunicarle sí. La pregunta ¿es obligatorio? Porque si el contrato está para 4 meses, 5 meses, 6 meses, qué sé yo,
Ya se sobreentiende que en esa fecha finiquita. Claro, eso es más que evidente. Pero es importante, en este caso, notificarle, obviamente, comunicarle la no renovación de su contrato, ¿no? Eso es una buena práctica laboral que también estamos trabajando. Con respecto a los indicios de laboralidad, esto sí es locación de servicio. Esto sí es locación de servicio. Lo que sucede en una locación de servicio es que cuando la labor se realiza en un centro de trabajo, es decir, el locador de servicio, ¿no?, que trabaja para la empresa, va a determinar, obviamente, según las funciones para las cuales se les contrata, ¿no?, la forma de trabajar, las herramientas o equipos que va a trabajar, y en el centro de trabajo tú no le puedes aperturar pues una oficina. ¿Por qué? Porque eso determinaría obviamente que prácticamente lo estarías desnaturalizando. ¿Por qué? Porque ese trabajador tiene que llevar sus propios recursos o trabajar con los propios recursos de él. Esto no implica, ¿no? Esto no implica que ya por el hecho que la empresa le ayude o le dé ciertos recursos ya se desnaturalizó. Hay que, cada indicio, evaluarlo bien. ¿Qué sucede si en este caso le estableces, por ejemplo, un horario de trabajo? ¿No? Un horario y jornada. Esto sí es un indicio de laboralidad fuerte. Porque si al locador, perdón, tú ya le determinas un horario y jornada ya preestablecida, significa que obviamente ya hay una subordinación directa. Porque en una locación de servicio hablamos de una subordinación indirecta. Y el establecerle un lugar de trabajo, un área, un horario ya establecido y una jornada fija, obviamente esto es un indicio muy fuerte de laboralidad que va a determinar que se desnaturalice ese contrato por locación de servicio. La exclusividad. Qué raro que ese locador de servicios solamente te emita recibos por honorario a ti. No haya pluralidad de clientes. Eso es un poco extraño. Y eso que es un indicio de laboralidad. Por ende, eso también lo va a evaluar el inspector y de determinarse, se desnaturaliza ese contrato por locación de servicio. El que le asignes, en este caso, uniformes, correos institucionales y otros, también forma parte de los indicios de laboralidad. Que el inspector lo va a evaluar uno por uno, ¿no? Los indicios que encuentre. Y en función de ello va a determinar si corresponde un contrato de trabajo y no corresponde a la locación de servicios. ¿Ok? El control de asistencia. La norma, la 004-2006, establece el control de asistencia y vimos, es más, que este control de asistencia tiene que estar conforme a lo que la norma establece. Este registro tiene que estar en amparo a lo que la ley determina. He visto, no en mucho, en bastantes casos, que tienen un control de asistencia, pero no es un control de asistencia acorde a las normas. ¿No? Es solamente un registro Excel en la cual dice hora de ingreso, hora de salida y ya está. Eso no es el control de asistencia, porque tienes que revisar cuál es la estructura que la norma determina, porque el inspector va a ser bastante minucioso en ese sentido de verificar de que este control de asistencia sea el que está en base a la ley. ¿Qué más te permite un planeamiento laboral? Diferenciar el control de asistencia con el tareo que manejamos en construcción civil, que es distinto. No confundirlo también en este caso. ¿Por qué? Porque este control de asistencia lo que va a determinar, obviamente, es la relación de trabajadores que están laborando para el cálculo de planillas. ¿Y qué sucede? Que en muchos casos este control de asistencia no tiene la estructura apropiada, como te decía, igual van a sancionar a la empresa. Voy terminando ya con algunas ventajas finales para dar pase a la colega Yanina para ver si hay algunas preguntas, o caso contrario, si es que de repente ella tiene alguna aportación. Colega Yanina, está atenta. Un planeamiento laboral evalúa el tema del sistema pensionario. Claro que sí, el sistema pensionario. ¿Por qué va a evaluar el planeamiento laboral el sistema pensionario? Porque existe una ley que se llama la Ley 28991, que es la obligación de entregar el boletín informativo. A los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral por primera vez, se les debe entregar el boletín informativo que determina el artículo 15 de la Ley 28991 para que comunique en 10 días al trabajador dónde desea aportar. ¿En qué sistema pensionario desea aportar? ¿En el sistema privado de pensiones o en el sistema nacional de pensiones? ¿En la AFP o en la ONP? Y esto aplica cuando el trabajador se inserta al mercado laboral, no cuando el trabajador ya tiene antigüedad laboral. ¿Sí?
La liquidación de beneficios sociales, es importante saberla, la bancarización. Esto siempre nos han preguntado y la bancarización justamente está acá. Mira, permíteme avanzar un poquito. Quiero avanzar esta partecita para llegar a la banca. Hay bastantes beneficios, solamente que el tiempo no me va a alcanzar. Pero quiero llegar al tema de la bancarización. Acá. Quiero llegar al tema de la bancarización porque nos han estado preguntando justamente en el mismo comité al cual pertenecemos los colegas y me decían, ¿cuál es la opinión referente a la bancarización? Porque si bien es cierto, el tema de bancarización que la SUNAT siempre ha trabajado en base a, bueno, anteriormente a los 3.500 soles o $1.000 y ahora a los 2.000 soles, ¿no? Pero en el tema laboral, ¿habrá alguna referencia normativa legal? Sí la hay. Claro que la hay. Es importante saber que una boleta de pago de haberes, y no solamente una boleta de pago de haberes, todo concepto remunerativo, como por ejemplo gratificación, CTS, utilidad y otros, debo entregar una constancia de pago. No solamente pagar la gratificación, sino darle su boleta de gratificación. No solo de hacer el depósito de la CTS, entregarle su boleta de CTS. No solamente pagar las utilidades, entregarle su cálculo de liquidación de utilidades. No solamente pagar el tema de las vacaciones, darle su boleta de vacaciones. Y así puedo seguir enumerando. ¿Por qué? Porque el empleador debe conservar los documentos de pago de obligaciones laborales hasta 5 años. ¿Por qué? Por un tema de prescripción, porque también existe prescripción laboral, no solamente tributaria. También hay prescripción laboral, por si acaso. Y lo que la norma establece, básicamente, el artículo 19 del Decreto Supremo 00198-TR, el plazo para entregar las boletas de pago de haberes, por ejemplo, es 3 días después de haber realizado el pago. Y no solamente para las boletas de pago de haberes, sino para todo tipo de concepto remunerativo. Tú pagaste, tienes 3 días para entregar justamente el reporte de qué estás pagando. Artículo 19 del Decreto Supremo 00198-TR. Y cuando hablamos de bancarización, tenemos que invocar definitivamente a 2 normas. El Decreto Legislativo 1499, que salió en el año 2020, y el Decreto Legislativo 1529, que está acá. Con esto voy a concluir para luego dar pase ya a la colega Yanina. A ver, el tema de bancarización. Si nosotros revisamos el artículo 20, que justamente me ha dado la paciencia de capturar para este curso, para este pequeño webinar, si nosotros revisamos el artículo 20, ¿sí? Puntualmente el artículo 20.2, atención con lo que establece esta norma. Este decreto legislativo está vigente, por si acaso, no ha sido derogado. El pago realizado fuera del sistema financiero se presume no realizado, salvo prueba lo contrario, sin perjuicio de la multa correspondiente conforme al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Por qué menciona esto? Porque el artículo 20. El numeral 20.1 establece lo siguiente, que los empleadores abonan obligatoriamente remuneraciones, beneficios sociales a los trabajadores a través del sistema financiero. La bancarización no solamente es para el tema tributario, la bancarización es para el tema laboral. Pero ¿qué sucede? Que a veces por práctica o mala práctica pagamos en efectivo. Si nosotros revisamos este artículo que lo acabamos de leer, el numeral 20.2 que acabamos de leer, si tú lees bien esta parte, de una u otra forma, te da la facultad para que tú pruebes si no has pagado mediante el sistema bancarizado de otra forma. Porque dice, el pago realizado fuera del sistema financiero se presume no realizado, salvo prueba lo contrario. ¿Y cómo pruebas tú lo contrario? Con lo que llamamos el documento indubitable. ¿Qué es un documento indubitable? El documento indubitable no es más que una declaración jurada de pago. Eso no está obviamente en el sistema bancario, no lo vas a encontrar. Eso no es un documento que tú encuentres que dentro de los elementos de bancarización está declaración jurada de pago. No, no, no. Que no se entienda de esa manera. Solamente de que ante las fiscalizaciones que tengas con SUNAFIL, que tú no puedas sustentar el pago,
puedes aplicar este documento indubitable, porque la norma dice salvo prueba lo contrario. Tienes que probar de otra manera, que en este caso es con una declaración jurada de pago, que sí has cancelado los beneficios sociales. Tiene una estructura, evidentemente, esa declaración jurada de pago. Y por experiencia, no de uno, de muchos casos, cuando hemos presentado ante el inspector de trabajo, lo ha validado. ¿Y por qué? Porque lo presentamos como un documento indubitable. Es decir, que a falta de la bancarización, nos da esa alternativa. ¿Sí? Pero en el tema tributario es otro cantar, obviamente. Pero sí tenemos que saber de que se tiene que manejar bien el tema de la bancarización. Continuamos. Y con esto terminamos. El decreto legislativo. Tuve un problema de conectividad, no sé si se logró escucharme hasta el final, colega. Por No, favor. la última parte, estimado colega Wilmer, no se le escuchó. Sí, Fueron unos segundos nada más que ha salido. sí. Bueno. De todas maneras, damos pase ya a las comentarios y consultas, que es algo mínimo de todas maneras. No sé si de repente la colega Yanina, ¿tienes alguna consulta o acotación referente a esto? Sí, colega, justamente revisando el Facebook tenemos una consulta de Mónica Yatayo Atúncar. Nos consulta, bueno, le consulta, ¿se tiene que bancarizar el depósito de la gratificación? Y si tienen personal que tiene solamente un mes laborando y el personal tiene problemas con el banco y prefiere que se le pague en efectivo, ¿qué nos recomendaría, estimado colega Wilmer? Ah, ya, muy buena pregunta. Bueno, primero partamos a lo que la ley establece, ¿no? La ley no habla de montos, por lo que justamente era parte de las dudas que tenían los colegas. Me decían, oye, pero es que la norma no habla acerca de montos, no dice que a partir de qué monto, como en el tema tributario, se debe bancarizar. Entonces, lo que prima, en este caso, colega, Mónica creo me dijo que era el nombre, lo que prima, estimada colega, es la bancarización. Pero ¿qué sucede? Que pasa en el sector agrario, pasa en el sector construcción, en sectores que a veces son un tanto alejados y en los cuales no son de acceso rápido a los bancos, los trabajadores, ¿no? En el sector agrario me pasa bastante con algunos clientes que pagan, por ejemplo, por semanas, ¿no? Pagan por semanas y tienen unas planillas o planillones que le llaman y pagan semanalmente. Entonces, ¿qué te recomiendo? Declaración jurada de pago, el documento indubitable, porque lo que la norma establece en su artículo 20.2 del decreto legislativo 1499 dice, salvo prueba lo contrario. Y ese documento de salvo prueba lo contrario, te recomiendo que apliques con un documento indubitable. Es lo que te recomendaría. Muy bien, estimado Wilmer. Bueno, mientras que se van animando a hacer otra consulta en el Facebook o en el chat de aquí del Zoom, generalmente las empresas, estimado Wilmer, esperan tener alguna contingencia laboral ante SUNAFIL para que recién tomen acción y establezcan alguna medida respecto a ello. Entonces, ante ese contexto, colega Wilmer, en base a su experiencia,
¿cuál es la importancia de implementar un planeamiento laboral, ¿no? Y cuál sería también el punto de partida. Claro, eso es muy importante, colega Janina, determinar. En primer lugar, la importancia creo que a raíz de los casos que he proyectado, de las fiscalizaciones reales que hemos visto, creo que la importancia salta a la luz. El tema preventivo, básicamente. El tema preventivo, es decir, anticipar a la empresa de lo que podría en este caso tener como sanción. Pero ojo, estimada Yanina, no solamente el tema laboral, sino lo más delicado es el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué motivo? Porque existe hasta pena de cárcel. En serio, ¿ah? En serio. Tú dirás, ¿por qué, Wilmer? Explícame. Lo que sucede es que el Código Penal en el artículo 168A establece lo siguiente. Mira, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una empresa que tú asesoras, o tú eres la representante legal, Janina, no implementa el sistema de gestión en seguridad? Una constructora, por darte un ejemplo, ¿no? Está realizando un colegio, un centro educativo, yo no quiero una mala maniobra, el trabajador cayó y desgraciadamente falleció. Mediante el proceso de fiscalización, se va a tomar parte de tu persona como responsable directa, porque el Código Penal, el artículo 168A del Código Penal establece la pena de cárcel hasta de 4 años al empresario que no tome medidas en materia de prevención de, obviamente, accidentes que pueda ocasionar el fallecimiento del trabajador. O sea, eso es lo más delicado. Entonces, no solamente pensemos en el tema económico, Janina, pensemos en la integridad, en la salud del trabajador, que un planeamiento laboral determina justamente eso, que tenga condiciones apropiadas, óptimas de trabajo. Ahora, ¿cuál es el punto de partida, me preguntas tú? El punto de partida para mí es hacer un diagnóstico de toda la empresa. La etapa preliminar es el diagnóstico de la empresa. Algo así como un checklist en la empresa. Si es una empresa, no sé, un hotel, si es un restaurante, si es una constructora, si es una empresa panificadora, qué sé yo. Según el sector, porque justamente hablábamos de la normativa laboral, según el sector, determinar cuál es, en este caso, la normativa sectorial y partir de ello. Ver qué cumple, qué no cumple, qué cumple, qué no cumple y obviamente ir implementando. Eso es lo que yo recomendaría. Muy bien, estimado Wilmer, otra consulta que están realizando es, por ejemplo, muchas veces las empresas MIPES no se animan a implementar un planeamiento laboral. O sea, ¿qué le recomendarías? ¿No? ¿Es costoso realizarlo en base a tu experiencia? Mira, eso siempre salta a la luz el tema económico. El tema económico es decir, existen muchos especialistas, no solo contadores, distintas profesiones. Conozco muchos abogados en materia laboral, administradores y puedo enumerar muchas carreras más, especialistas en recursos humanos. Y obviamente contratar A ver, vamos revisando, colega Wilmer, están formulando algunas preguntas aquí en el chat. Nos dicen, buenas noches, Gloria Katia Mori, ¿cómo estás, Gloria? Buenas noches. ¿Cómo se podría retirar a un personal que no se renovó su contrato y pasó un mes y ese trabajador ya no quiere firmar su renovación, pero no es rentable en la empresa? A ver, vamos a esperar unos minutitos para que se vuelva a conectar el colega Wilmer y absolvemos su pregunta, estimada Gloria Katia Mori, al igual que los demás asistentes que están realizando las consultas. Un momentito, por favor.
Un momentito, ya se está conectando el colega Wilmer. Un momentito. Esta hora está un poquito saturada la conexión. Muy bien, Ernesto, colega Wilmer. inestable, Sí, le coleguita. repito la pregunta, colega Wilmer. Disculpas por las pausas. En antemano, mi internet está inestable en Cajamarca, llueve bastante. Sí, me imagino. No se preocupe, esta hora como que un poquito está. A ver, le vuelvo a repetir la pregunta de Gloria Katia Mori. Nos pregunta, ¿cómo se podría retirar a un personal que no renovó su contrato, pasó un mes y este trabajador ya no quiere firmar su renovación, pero no es rentable en la empresa? Muy buena pregunta. Mira, lo que sucede, estimada colega, es que cuando ya venció el plazo del contrato como tal y tú no lo renovaste, debes tener en cuenta de que el trabajador efectivamente ya no tiene la obligación de firmarte el contrato, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿pero el trabajador es impuntual, incumple o es un costo muy elevado el tenerlo en planilla a él? Lo que yo te recomendaría en este caso es el mutuo disenso, que eso la norma sí lo faculta. El mutuo disenso sí faculta la norma que tú puedas implementar como tal. ¿Y qué es el mutuo disenso? Llegar a un acuerdo con el trabajador y decirle, oye, mira, no estoy en condiciones de pagarte, pero quiero llegar a este acuerdo contigo. Eso es lo más salomónico, porque si no van a estar en ese roce de que uno quiere contratarlo y el otro no quiere, y bueno, se recomienda eso, estimada Janina. Muy bien, muchas gracias, Gloria, por tu consulta. Orlando nos dice, en base a lo que usted comentó, colega, respecto a la declaración jurada, ¿no? Porque generalmente esa declaración jurada nos va a salvar muchos de estas, incurrir en alguna multa. Entonces, ¿hay alguna estructura establecida respecto a la declaración jurada de pago en efectivo? O al menos, ¿qué criterio se podría considerar, ¿no? Si es que no hubiese la estructura, ¿no? Ah, muy buena pregunta. Mira, yo he desarrollado mi propia plantilla, te soy sincero, en base a las fiscalizaciones que he tenido, y en base a eso te voy a indicar qué es lo que debe tener. Yo he tenido fiscalizaciones no solamente por SUNAFIL, sino por el Ministerio de Trabajo y hasta en instancias judiciales que he apoyado a algunos abogados. Y bueno, hemos presentado esta declaración jurada que le llamamos documento indubitable y debe tener a la letra lo siguiente. Bueno, evidentemente parte del el título principal, que es la declaración jurada de pago. Luego se especifica, por ejemplo, yo, Janina Castillo, tal, identificada con DNI tal, se especifica el cargo, ocupación, y se tiene que detallar bien claro qué le estás pagando. Punto aparte, especificas, por ejemplo, cuál es el motivo por qué no estás bancarizando. Al encontrarme alejado de la zona de, no sé, de Cajamarca, en sector tal, que es imposible acceder a un banco, ¿qué sucede? Que solicito que se me pague en efectivo. Esa firma el empleador, firma el trabajador y obviamente con eso tú lo validas. Ahora, también, ¿qué sucede? Tenemos casos que me ha pasado en trabajadores que, por ejemplo, no tienen grado de instrucción, es decir, son analfabetos, no saben leer ni escribir. También pasa eso. Que ellos, por ejemplo, se indica de que son personas con grado de instrucción que también no saben el manejo justamente de ese sistema bancario. Personas adultas mayores, que también me ha tocado trabajar. Y en este caso hay situaciones que se tienen que explicar. Ah, y la base legal, me olvidaba. En amparo al artículo 20, 20.1 y 20.2 es que sustentamos el pago. La base legal es muy importante, Janina, muy importante. Ok, listo. Entonces, en la base legal, para que tome nota Orlando, que hizo su consulta, es respecto a la base legal 019-2006 TR, que nos comentó el colega Wilmer. Muchas gracias, Orlando. Esperamos haber absuelto tu consulta. Ahora Ruth Poma nos consulta. Buenas noches, Ruth. En el caso del régimen de construcción civil, para contratar a los peones, que por el tipo de trabajo están solo 20 días, es necesario realizar Te escuché un entrecortado, contrato. te escuché entrecortado. ¿Me repites? Construcción Claro que civil. sí, claro que sí. Ruth Poma nos consulta, le consulta, estimado colega, en el caso del régimen de construcción civil, para contratar a los peones que por el tipo de trabajo están solo 20 días, ¿es necesario realizar un contrato laboral? Ah, buena pregunta. Excelente tu pregunta. Mira, en construcción civil, el contrato que más utilizamos es el contrato por obra.
Y eso está en el 728, ¿verdad? Ese es el contrato que más aplicamos. La pregunta es, ¿en construcción civil es obligatorio que yo determine o en este caso implemente un contrato? Por ser construcción civil en la cual comúnmente los plazos de una obra comúnmente son reducidos, 40 días, 30 días, comúnmente digo, no siempre. En este caso, se recomienda que si le hagas. ¿Por qué? Porque al no hacer un contrato de trabajo, bajo el principio de buena fe, se establece la continuidad laboral. Puedes hacer un contrato por una semana, de ser necesario. Aplica un contrato por obra determinada, no te hagas problemas. Si son una semana, de verdad, si son 15 días, 20 días, hazlo. Y la norma no te restringe que lo hagas un contrato por 20 días. Especifica nada más que es construcción civil, que obra, ¿no? Bien especificado, la causa objetiva del contrato, ¿por qué contratas 20 días? Es lo que yo hago en lo particular. Muy bien, muchas gracias Orlando por tu consulta. Vamos con José Ramírez Carbonell. Buenas noches, José. Nos consulta, ¿los campamentos mineros tienen hospital? Porque ha visto muchos accidentes allí. ¿Qué nos podría comentar, colega Wilmer? Mira, con respecto al tema de los campamentos mineros o campamentos en construcción civil, hay una norma que está en el MINSA que determina en qué momento debes tener médico ocupacional, enfermera ocupacional. La norma establece a partir de 100 y eso la MINSA es bien claro. Ahora, que obviamente si tú tienes un médico o una enfermera ocupacional, tienes que tener tópico. Tienes que tener un área apropiada, no hospital, pero sí un área de atención ante emergencias. Y tiene que cumplir con las características mínimas que debe tener ese ambiente, ¿no? Eso sí se establece. Lo que yo recomiendo al colega José, creo era la pregunta, es que revise bien las normas del MINSA referente a las empresas que están obligadas a tener profesionales de la salud, médico o enfermera ocupacional. Muy bien, muchas gracias José Ramírez por tu consulta. Ahora vamos con la pregunta de Valentina. ¿Qué opina usted de que todavía existen empresas que no pagan vacaciones ni gratificaciones, pero Sunafil no entra a tallar? Pero igual, por necesidad de trabajo, aceptan en ese caso. ¿Debería haber un planeamiento más exigente y bien regulado? Muy buena pregunta también. Y para el final han guardado las mejores preguntas. Disculpen la interrupción del internet, no pensé, mira, que Están el día atentos al de hoy, tema que ha tocado. mira, el día de hoy todavía se le ocurre al internet fallarme, imagínate. Pero No se bueno, preocupe, colega. Han sido segundos nada más. Nadie se ha dado cuenta. Sí. a ver, mira, Valentina, tu pregunta es muy interesante referente al tema de vacaciones. ¿Sabes por qué? Porque las vacaciones, las vacaciones están en el decreto legislativo 713, ¿ya? ¿Y por qué te hablo de la norma? Porque para yo implementar un planeamiento laboral utilizo la norma. O sea, no hay un planeamiento laboral tributario también que no apliques la norma, porque es en base a la norma que determinamos y aplicamos lo que más le conviene a la empresa, porque obviamente pero sin salir de la ley, obviamente. ¿Qué te recomiendo referente al tema de vacaciones cuando dice que no pagan ni vacaciones ni gratificaciones? Ahí no hay un planeamiento apropiado. Porque el no pagar vacaciones, por ejemplo, máximo puedes acumular 2 periodos de vacaciones, por ejemplo. Y es un planeamiento laboral, te advierte. Te dice, oye, mira, según la lista de trabajadores, hay personal que ya tiene 3 periodos de vacaciones no gozadas, 4 periodos de vacaciones no gozadas. Entonces el planeamiento laboral te advierte y te dice, oye, si no quieres pagar la triple remuneración, que es la indemnización vacacional, paga vacaciones, prográmate, ordénate. ¿No? Porque ante una denuncia el trabajador, ¿qué va a decir? Señor, yo tengo 3 vacaciones acumuladas y en ninguna de ellas me han dado derecho a vacación. La Sunafil, ¿qué va a decir? Triple remuneración vacacional por cada vacación no gozada. Le va peor. Ahora, con respecto al tema de gratificaciones y otros beneficios que se puedan dar, es importante, creo yo, que el planeamiento laboral se haga siempre con mucha anticipación. Siempre se haga con mucha anticipación, para luego no haya sorpresas después de. Y no solamente para el tema de gratificaciones, hemos visto un mal tratamiento en horas extras, un mal tratamiento en CTS, un mal cálculo en
un mal cálculo en utilidades. El planeamiento laboral, obviamente, lo que hace es revisarte todo, que hayas calculado apropiadamente, y si lo calculaste mal, tienes que reintegrarle antes que el trabajador se dé cuenta o te denuncie. No has compensado horas extras, haces un cronograma de compensación de horas extras. Entonces, el planeamiento laboral te da la solución, estimada Valentina, te da la solución. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias, Valentina. Esperamos haber absuelto tu consulta. Ahora, José Ramírez nos hace una última pregunta. ¿Cómo se compensan las enfermedades profesionales de neumoconiosis y o silicosis? Compensar las enfermedades no se puede. Lo que me puede decir de repente es el tema de descanso médico por las enfermedades. No sé si José por ahí está enfocada tu pregunta, porque el descanso médico no es que se pueda compensar. El descanso médico, la empresa, en este caso, está obligada a pagar los primeros 20 días, del día 21 en adelante lo subsidia el Estado, pero no es que se pueda compensar una enfermedad. El descanso médico es el que se compensa. Descanso médico es el que se solicita el subsidio a partir del día 21, colega. ¿Sí? Ahora, acá hay un problema, ya que surge la pregunta de José. ¿Sabes cuál es el problema, José? De que cuando es un accidente, pero no de trabajo. Estuvo jugando a la pichanguita a José, le pusieron pie y lo lesionaron. 3, 4 días, he tenido casos hasta de meses, en este caso de reposo, descanso médico. Y la pregunta es, ¿por esos 3 meses la empresa le tiene que pagar el sueldo? ¿Verdad que no? Porque no es un accidente de trabajo. Eso sí hay que analizarlo con pinza, estimado José, pero puntualmente esa es mi opinión a lo que tú estás comentando. Muy bien, muchas gracias, José. Le está agradeciendo Valentina, también estimado colega Wilmer. Colega Wilmer, y para terminar, porque ya no hay más consultas en el chat, usted mencionó respecto a la síntesis laboral, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener ese cuadernillo, no? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para que las empresas lo tomen en cuenta? Y si todas las empresas lo deben tener, ¿no? Es importante a ver que usted nos recomiende ello. Resolución Ministerial 322. A ver, y siempre norma, siempre en base a la ley. A ver, lo que establece la norma, y no de ahorita, ya hace un buen tiempo, es que las empresas determinen la implementación de esa síntesis laboral. No lo vas a encontrar quizás como síntesis laboral, lo puedes encontrar hasta como cuadernillo de normas. Así lo puedes encontrar también. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, a ver, yo acá, al trabajador, al momento que ingresa, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi síntesis laboral en este archivador, donde acá están todas las normas del sector. Por ejemplo, a ver, no sé, cojamos un sector educativo, un colegio, ¿ya? Un colegio. ¿Cómo arranco a implementar mi síntesis laboral? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo? En primer lugar, digo, centro educativo, colegio. Ah, muy bien. ¿Qué normas del Ministerio de Educación utiliza la empresa? Empezamos nosotros a llenar ese compendio, ese documento con todas las normas del sector educación. Luego, referente al tema de contratos. Ah, el decreto legislativo 728. Estoy aplicando un contrato por servicio, porque los centros educativos generalmente aplican un contrato por servicio. Entonces, anexo la norma, el 728, contratos por servicio. Acá también tenemos un supervisor en seguridad, anexo a la ley 29783. Acá tenemos, por ejemplo, el tema del plan de capacitaciones en seguridad que establece la ley, anexo a la ley 29783. Y así voy llenando mi síntesis laboral. Muy bien, muchas gracias, estimado colega Wilmer. Agradecemos a usted, estimado colega Wilmer, por su excelente ponencia y participación en el webinar Planeamiento Laboral y sus ventajas. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por la invitación en la Semana de la Junta en su 16ª edición. Por mi parte, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Le cedo la palabra, colega Wilmer. Muchas gracias, Janina. Lo que sí más o menos ya me voy adelantando es a lo que estaba conversando al interno con la señorita Judith,
te comento, Yanina, para lanzarle un plan de trabajo de capacitaciones, no solamente a manera por el Comité Técnico Nacional, sino jalar a todo o integrar a todos los colegios departamentales. Estaba conversando con ella la semana pasada y me dijo que le pase un cronograma que ya contigo, con todo el equipo, con Rubén, con la colega Erika y con todo el equipo que representamos, que es el Comité Técnico Nacional Laboral y en Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a presentar. Ella me dijo, muy gustoso, me dijo, ¿sabes qué, Wilmer? Dame el cronograma y lo planteamos para el colegio para lanzar capacitaciones en materia laboral y capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que es necesario. No solamente por mi persona, haremos invitación a muchos colegas muy excelentes ponentes también, referentes en esta línea, para que compartan también sus experiencias, Yanina. Te comento, te adelanto eso, y ya he estado conversando con la señorita justamente Judith, de la Junta de Decanos, para lanzarle ya nuestro cronograma de capacitaciones de este año que queda, para todos los colegios, integrar a todos los colegios. El mensaje es para todos los colegios. Acá no solamente somos uno o dos participantes, somos todos. Eso quería comentarte, me despido desde Cajamarca con un fuerte abrazo, un poquito friolento a mi ciudad, pero con mucho calor en el corazón. Las disculpas por las interrupciones nada más que tuvimos. Un abrazo, muchas gracias Yanina. a todos los participantes. Un Gracias. abrazo a todos. Bendiciones. Permiso. Muchas Buenas noches. gracias. Un gusto. Gracias.